Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Los temas que hemos estado tocando son temas duros, son temas verdaderamente difíciles, porque la humanidad entera está en momentos sumamente difíciles. Estamos en momentos de coronavirus, estamos en momentos de soledad, ese último adiós, ese beso de despedida quizás a esa persona que nunca más volveremos a sentir con vida. El coronavirus nos ha quitado muchas cosas y una de ellas es la posibilidad de podernos despedir de nuestros seres queridos, sin velorios, sin funerales, sin familia, sin siquiera acompañarnos en el último momento, encerrados en las casas. ¿Cómo encontrar consuelo? ¿Cómo poder pasar bien estos momentos tan duros y difíciles? Miren, una señora joven, 34 años, casada y enamorada profundamente de su marido de la misma edad, ambos jóvenes, sin hijos. Un día él empezó a sentirse mal. Él llevaba sobrepeso fuerte, quizás una obesidad. Ella lo vio mal, pero también se empezó a sentir mal. Le hablaron a los papás de él y resulta que el papá de él también se sentía mal. La historia es una historia de tantos cientos y miles de historias como estas que hay en el mundo entero. Él, en casa, atendido por su esposa también enferma, él empezó a ponerse cada día más grave. Seriamente, cada día lo veía peor. Sin saber qué hacer, ella dudaba. Nos quedamos en casa, lo llevo al hospital. Ellos son de México, de un lugar en provincia. Ellos no tienen posibilidades económicas grandes, pero sí tenían derecho a un seguro de gobierno. Ella en su desesperación le habló a los papás de él, a sus suegros, y les preguntó ¿qué hago? ¿Qué hago con él? Y ellos le dijeron, llévalo al hospital. Y ella misma dijo, lo tengo que llevar al hospital, ¿qué puedo hacer yo aquí? Sin embargo, él se rehusaba, pero ya no podía respirar bien. Su respiración había bajado notoriamente, el oxímetro lo indicaba. Esto le causaba a ella un terrible dolor. Lo fue a dejar y una persona antes que ellos, una persona ya mayor, benditamente, ella los veía igual de salud, la regresaron a su casa. Ellos pensaron que iban a hacer lo mismo, recetarían alguna medicina y lo regresarían a casa. Pero no fue así. El médico lo vio bastante mal y le dijo a ella, se tiene que quedar. Pero aquí vino lo más dramático. En este hospital, por X o Y razones, es un protocolo hospitalario, no pueden quedarse con celular. Este joven entró solo. Se despidieron ahí, a donde reciben a los enfermos. Ahí se dijeron adiós y lo mucho que se amaban. Esos fueron los últimos recuerdos que ella guarda en su corazón. Verlo entrar a él en camilla, con una cara terrible de angustia, sin celular para decirle siquiera cómo estoy, cómo me siento. Ella desesperada le suplicaba que le dejaran el celular para mantener contacto con él, como lo hacían en otros hospitales. En este hospital le dijeron no se puede. Imagínense que todos los pacientes entran con celular y se quejan porque no los atendemos. Vamos a tener aquí a todos los familiares quejándose de ninguna manera. Eso le dijo otro familiar a ella, ni te pelees. En estos hospitales no te van a hacer caso. Ella se fue sintiéndose muy mal, con el corazón en la mano, en una desesperación terrible. El joven
A las 3, 4 horas entró a terapia intensiva. Solo le escribieron un mensaje diciéndole: su marido entró a terapia intensiva. Al día siguiente, muy de madrugada, lo intubaron. Su marido está intubado. 2 días más tarde le dijeron: venga por el cuerpo de su marido. Ha fallecido. Recibir una llamada en la noche, en la madrugada, nunca es buena noticia. Recibirla de esa manera resulta algo desastroso, algo terrible. Realmente son cosas que no esperamos. El teléfono contiene siempre incertidumbre. Sin embargo, el día de hoy, el celular, el teléfono, se convierte en una de las herramientas más valiosas. Nunca en la historia nos habíamos podido comunicar tanto y tan rápido, enterarnos tanto y tan rápido de las noticias. Pero también esta pandemia en la historia de la humanidad marca una línea muy dolorosa, muy grave como humanidad, y aún seguimos en ella. Pero conforme van pasando los días, esta hermosa mujer en su casa, ¿cómo fue en su casa? Ella se entera de que él fallece, se desbarata en llanto, se va volada al hospital, tardan en entregarle el cuerpo, llega con los padres, el padre no pudo ir porque estaba con coronavirus, ella cuando se enteraron no le permitieron. ¿Y qué sucedió? ¿Qué terrible experiencia sucedió? Sucedió que la madre tuvo que enterrar a su hijo. La esposa se le mandó a cuarentena. Ella tenía coronavirus. ¿Cómo pasó el luto? En esa soledad absoluta en su casa. Ni un pariente, ni un amigo, nadie que la pudiera acompañar. Sola en su casa, viendo en cada rincón la imagen de él, viendo en cada comida su cara, y ya no estaba. Una soledad terrible. Morir de esta manera. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué morir de esta manera en plena cuarentena? Realmente no lo sabemos. Yo no puedo decir que ellos llevaban el matrimonio perfecto, porque usted y yo sabemos que el matrimonio perfecto no existe. No hay. Pero el no podernos tocar, la compañía que hacemos a través de la piel es poderosa. Las palabras nos llenan, pero un gesto, una cara, un abrazo nos confortan, nos dan verdadera salud, nos hacen seguir adelante, y a veces nos preguntamos psicológicamente hablando, ¿qué tan bueno o tan malo será que se lleve a un enfermo a un hospital a intubar solo, completamente solo, donde no cuenta ni con la voz ni la llamada, ni con nada de nadie, y quizás el hospital a reventar, lleno de enfermos moribundos todos? ¿Quién sabe quién los puede atender? Usted y yo quizás hemos enterrado a alguien. Yo recuerdo lo más reciente que pude enterrar fue a mi madre, haberla acompañado en su último respiro. El dolor era infinito, pero estuvimos ahí. Contaba con sus hijos. Eso fue lo que se pudo hacer. El dolor de enterrarla, pero acompañarla. Y luego lo que siguió, la compañía de los familiares y de los amigos. Ahí estábamos, en compañía a ella y en compañía a nosotros. Junto a ella era la vida distinta, era algo completamente diferente. Pero hoy, ¿cuántos tienen que atravesar ese duelo en medio de su propia soledad? Como esta hermosa joven que tuvo que quedarse sola, absolutamente sola en su hogar, con temor, con dolor. ¿Caeré yo igual? No, ella se ha ido recuperando paso a paso. La fiebre se dio,
La enfermedad se dio, la venció. Y para más, el padre de este hombre, de este joven muchacho que perdió la vida en el coronavirus, el padre sobrevivió. ¿Podrán imaginarse lo que siente el padre? Lo que no ha llegado a pensar. Mi vida por la suya. Él apenas empieza, yo ya terminé. ¿Cuántas cosas pudo tener en la cabeza este hombre? No lo sé. Nunca he hablado con él. Solo he hablado con su nuera. Con ella tratándole de dar un consuelo ante esa muerte en medio de la pandemia, a donde realmente los médicos mismos nos informan que el dolor es terrible, que no hay quien pueda consolar a los enfermos, que mueren en soledad, que mueren completamente solos, sin noticias de los suyos. Y entonces nos quedamos preguntándonos, ¿y nosotros? No podremos aprender de esto. No podremos evaluar la vida de una mejor manera. No podremos ser un poco más maduros como humanos. Qué terrible es escuchar las noticias del mundo entero. No solamente va a ser la falta de salud, sino la falta de dinero. No solo la falta de dinero, sino la violencia, el hambre, la agresión, la guerra que no para. Todo sigue en la perversión humana. No puede ser esto. ¿A dónde se fue el ser humano? ¿A dónde se fueron los hombres? ¿En qué momento nos convertimos en bestias? ¿En qué momento nos convertimos en menos que un animal? ¿Dónde está la calidad humana? ¿Por qué nos hemos olvidado de que somos personas? ¿Por qué nos hemos olvidado de que estamos en esta tierra para ayudarnos unos a los otros? Como decía Teresa de Calcuta, los hombres somos ángeles de una ala nada más y podemos volar solo si nos abrazamos. Esas frases de Teresa de Calcuta a mí nunca se me olvidan cuando veo la miseria humana, cuando veo el desecho que hemos hecho del ser humano, cuando fuimos creados para la eternidad. Nos conformamos con un mundo lleno de desgracias. Podrá ser esto en la vida, aquellos momentos que no somos capaces siquiera de entender lo mucho que hay y lo mucho que podemos hacer. Los hospitales están a reventar. Las personas están llenas de dolor. No hay manera ni siquiera de descifrar cuánto dolor y cuánto sufrimiento van teniendo cada uno de ellos, imposibles de creer. Y esto es, cuando no podemos tocarnos ni abrazarnos, viene a suceder que nos falta esa calidad de expresión afectiva, esa necesidad que tenemos del abrazo en medio de la crisis profunda que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo. Como dicen los médicos, la gente muere de enfermedad y de dolor emocional, muere de soledad y muere de tristeza. ¿Cuántas familias sienten desesperación absoluta en este proceso tan terrible de entregar un familiar a un hospital y de tener casi la certeza de no volverlo a ver? No solo es el dolor de la pérdida, no solo es el dolor de la hospitalización, no solo el fallecimiento, sino el poder llevar a cabo todo este proceso sin recibir un solo abrazo. Somos ángeles de una sola ala. Necesitamos abrazarnos para poder volar. Un virus microscópico que nadie ve, y a veces pudiéramos decir pocos creen, ha acabado con tantísimas familias, con tantísimo dolor terrible. Y sin lugar a duda,
sin comparación alguna con un duelo espantoso. He hablado ya en otras ocasiones sobre el duelo, quizás más técnico, quizás más para aprender cuáles son los pasos del duelo, 5 pasos que hay que pasar, 5 pasos hasta llegar a la aceptación. Pero hoy quiero que veamos esa soledad del último adiós, ese último beso, ese último abrazo, esa realidad que es tan distinta hoy, que comienza con un velorio en soledad, con algo que nunca hubiéramos imaginado, despedir a nuestros seres queridos en un proceso de desolación absoluta, sin haberles dado el último beso. Dolor, dolor es lo que hay hoy. Y nos ponemos a pensar. Y en medio del dolor, el ser humano no piensa. Y en medio del abatimiento, el ser humano no puede sentir en sus entrañas que hay algo que le llama a cambiar y ser mejor. Y lo digo también por mí, lo digo por cada uno de nosotros. ¿Qué nos sucede a los humanos cuando se convirtió el dinero en Dios, el poder en Dios? Cuando nos convertimos tan aborazados que dejamos al inocente sin dinero en la peor de las pobrezas. Los abrazos nos confrontan y nos hacen recordar que alguna vez en nuestra niñez fuimos abrazados por alguien que nos amaba y ahora no hay nadie quien pueda abrazarnos. Parece el tiempo eterno. Parece que nada se soluciona. Pasan los meses y no hay una vacuna que nos alimente. El duelo se convierte cada vez en un duelo más eterno, en un duelo más duradero. La última imagen que tenemos de un ser querido será la imagen de la muerte. Aunque algunos preferimos no tener esta imagen, son imágenes que se archivan y que nunca se olvidan. Cualquiera que sean estos, tenemos que saber que son imágenes que llevaremos por siempre. Que esta generación que ha vivido esto, no importa la edad que tenga, nunca va a olvidar esta pandemia si seguimos con vida. Los médicos, los enfermeros, los trabajadores de la salud en hospitales, cualquier persona, los sacerdotes, las religiosas, todos aquellos que viven en medio del dolor día con día, sean 1000 veces benditos. Realmente esto ha sido terrible. ¿Cuántas familias han sufrido en medio de funerales que han realizado por Zoom, misas de difuntos por Zoom, videollamadas, cuántas cosas, todo a través de los medios de comunicación? Qué terribles. Ciudades enteras en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en América. En cualquier parte del mundo el dolor se siente, se vive, se percibe. ¿Qué sucederá? ¿Habrá alguien que pueda detener a este enemigo oculto? Tan enemigo como el narcotráfico, tan enemigo como el secuestro, tan enemigo como la guerrilla, tan enemigo como la violencia, como el alcohol, como la droga, tan enemigo como el hombre del hombre mismo, tan enemigo de todo aquello que nunca se deseó vivir. Hemos presenciado esto desde hace meses. ¿Cuánto cumpliremos en medio de esto? ¿Cuánta gente más tendrá que morir para que el ser humano entienda que esto es un llamado? Que esto es algo que está sucediendo, en el cual el hombre, creyéndose superdios, pensó que había dominado todo, que ya sabía todo, que podía controlar todo. Y miren nada más, qué risa. 2020, un año que nadie olvidará, un año que quizás se considere como tiempos de desgracia.
como una desgracia natural terrible, con un dolor inmenso en medio de todos, porque en las noches, cuando todo está supuestamente tranquilo y callado, cuántos secretos y cuántas lágrimas hay que no escuchamos ni tampoco oímos de gente que en ese momento no pega un ojo por llorar a aquellos que se han ido, pero sin darnos cuenta, sin esperar mucho o poco, aquí estamos los humanos. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en medio de todo esto? Primero, crecer en fortaleza. Y viene la pregunta, ¿quién nos da la fortaleza? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestra posición en el mundo? ¿Nuestros títulos colgados en la pared? ¿O solamente aquel que dio la vida por nosotros? ¿Quién nos sostiene en estos momentos? ¿Quién sostiene a nuestros seres queridos? Hoy el Señor nos hace un llamado especial. No sé por qué, yo no lo sé. Este dolor y este sufrimiento en soledad, este último beso y este último adiós en soledad. Yo no sé por qué lo permitió, pero sí sé que todo aquello que existe es un aprendizaje. ¿No será que verdaderamente esta piel de humanos ya no es de humanos? ¿No será que este corazón que llevamos se ha helado tan profundamente que ya no somos seres humanos? ¿No será verdaderamente que nos hemos hundido en la incertidumbre de no sé qué va a pasar? ¿Quién va a robar? ¿Quién va a asaltar? ¿Quién va a secuestrar? ¿Dónde encontraré la violencia? ¿Dónde la incertidumbre? ¿Para qué seguir con vida si después me van a matar? Todo esto, hambruna en el mundo y los gobiernos tan campantes, presumiendo que todo lo hacen bien. Humanos somos, humanos nos necesitamos. Nadie te quitará este dolor, solo Él. Solo el Cristo, el Señor, el que te espera con los brazos abiertos, el que consuela al moribundo. Si tienes fe absoluta, Él está con ellos. Él les ha acompañado. Él nos está acompañando. No estamos solos. María nos prometió que estaría con nosotros. Ella, nuestra madre, nos consuela. Solo la fe nos puede mantener vivos en este momento. Sé que hay mucha gente que no tiene fe. Hay gente que inclusive se siente insultada si le hablamos de Dios. Para mí no hay peor pobreza que la pobreza humana. Y ahí, en medio de la pobreza, está Dios. Está Él esperando cualquier signo que tengamos nosotros para actuar. Queremos saber cuál es el consuelo. Humanamente no existe. El único consuelo es Él. De nosotros depende darle la mano o quitarla y vivir en el vacío absoluto.